Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy es 20 de marzo del 2024 y aquí en España son ahora las 18:55 y estamos estrenando la primavera oficialmente. A las 4 y pico de esta madrugada comenzó, aunque aquí en España llevamos febrero y marzo, prácticamente todo lo que va de marzo, de primavera, porque ha hecho un tiempo totalmente anormal. Ya saben, la manipulación climática nos trae estas cosas. Luego uno ya no sabe cuándo comienzan las estaciones, porque con todas estas manipulaciones, pues uno se extravía, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a continuar hoy con el libro de Daniel, que ya saben que hacemos 2 vídeos seguidos de este libro. Lo tenemos como libro principal, aparte de los otros que vamos viendo semanalmente. Y hoy vamos a ver los capítulos 10 y 11. Entonces el capítulo 10 se titula Explicación de Gabriel. Vamos allá. Daniel 8 del 13 al 14 dice: Entonces oí hablar a un santo y otro santo dijo a aquel que estaba hablando en particular: ¿hasta cuándo se aplicará la visión sobre el sacrificio regular de la transgresión que causa horror y de permitir que tanto el lugar santo como el ejército sean hollados? Y me dijo: durante 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será restaurado debidamente. Algunas traducciones traducen esto como 2300 días, pero el texto dice literalmente 2300 tardes y mañanas, que se refieren a los 2 sacrificios que se realizan diariamente en el templo, Números 24 del 3 al 4. Entonces, el periodo de tiempo revelado por el ángel es en realidad de 1150 días. Esto es poco más de 3 años y probablemente se refiere al tiempo durante el cual el templo de Jerusalén fue profanado desde el 168 hasta diciembre del 165 a.C. Desafortunadamente, la historia no registra la fecha precisa en que comenzó esta profanación. Solo sabemos la fecha en que terminó, porque este evento se conoció como la Hanukkah, los 8 días durante los cuales se limpió el santuario. Es el equivalente a más o menos a los tiempos de la Navidad. Bueno, de la Navidad tal como se celebra, porque la Navidad fue en septiembre. Los 2 santos. En cuanto a los 2 santos, parece extraño que uno de ellos tuviera que preguntar al otro sobre el momento de este acontecimiento. Además, hasta este momento de la narración, nadie más había hablado que el propio Daniel. Es solo en los siguientes versículos que se nos presenta a Daniel, quien fue asignado para interpretar la visión a Daniel. Se nos presenta a Gabriel, quien fue asignado para interpretar la visión a Daniel. No sé si había dicho 2 veces Daniel. La narración de Daniel, sin embargo, llega a un punto culminante con los versículos 13 y 14, en los que aprende sobre las 2300 tardes y mañanas. Dado que Daniel estaba escribiendo esto algún tiempo después de que tuvo lugar la visión real, ya había recibido la revelación de Gabriel en cuanto al significado de la visión, así que optó por cerrar su narración con un detalle que se dio poco después. Es muy probable entonces que Gabriel fuera el santo que hablaba y que el otro santo le hiciera la pregunta sobre el tiempo. La palabra hebrea kadosh, que quiere decir santo, se escribe Qadowsh, Kadosh, quiere decir santo, puede referirse
a hombres o ángeles. De hecho, es decir, un mensajero que puede ser un hombre o un ángel. De hecho, se nos instruye a ser santos, K2, en Levítico 11, 44 a 45. Y estos versículos se citan en 1 de Pedro 1, del versículos 15 y 16, que dice: mas como el santo que os llamó, sed vosotros también santos en todo vuestro comportamiento, toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Las identidades de los dos santos, según la King James Version, no se dan en Daniel 8:13, cuando aparecen por primera vez en la narración. La versión concordante dice: diciendo es otro santo a fulano el que habla. Diciendo es otro santo a fulano el que habla. Parece que Gabriel en el versículo 16 es el orador principal, pero ¿quién es el santo que hace la pregunta sobre el tiempo? No solo ignoraba la respuesta, sino que es casi como si estuviera abandonando la conversación. ¿Era un ángel de menor rango? ¿Era uno de los levantados que se ven en Daniel 7? No se nos dice, porque en la explicación de Gabriel no menciona las 2300 tardes y mañanas. Siguiente epígrafe, Gabriel. En este punto Daniel ha completado su narración de la visión y ahora busca comprensión, como lo dice Daniel 8 del 15 al 16, y sucedió que cuando yo, Daniel, vi la visión, procuré entenderla, y aquí, de pie delante de mí, había uno que parecía un hombre. La palabra es Heber, que quiere decir valiente, hombre fuerte. Y oí la voz de un hombre entre las orillas del Ulai, y gritó y dijo: Gabriel, dale a este hombre un entendimiento de la visión. Para Daniel la apariencia de Gabriel era como de hombre fuerte, Heber. La raíz de Heber es Gabar, que quiere decir ser fuerte o prevalecer. De ahí que se le llame Gabriel, que quiere decir Dios es mi fortaleza, o mi fuerza. Sé que Gabriel, todas las palabras el, que acaban en él, quiere decir que se refiere a lo que Dios está haciendo, no a lo que hace el hombre, sino a lo que Dios está haciendo. Veremos a este ángel nuevamente en Daniel 9:21, cuando llega con más revelación. Daniel 8:17 continúa: se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó me asusté y caí de bruces, pero él me dijo: hijo de hombre, entiende que la visión corresponde al tiempo del fin. Cuando Gabriel habla del tiempo del fin, algunos interpretan que esto significa que se trata del fin de los tiempos. Por lo tanto, piensan que esta visión es sobre nuestro propio tiempo y por eso se aplica a un futuro anticristo y a un tiempo de tribulación asociado con él. Pero está claro que esta visión trata sobre el surgimiento del tercer imperio bestia. Dejen que les repite esto, lo he puesto en negrita. Por lo tanto, piensan que esta visión es sobre nuestro propio tiempo. Mucha gente, ¿no? La mayoría, por desgracia, y por eso se aplica a un futuro anticristo y a un tiempo de tribulación, entre comillas, asociado con él. Pero está claro que esta visión trata sobre el surgimiento del tercer imperio bestia, comenzando, es decir, Grecia, comenzando con Alejandro Magno, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que es más conocido por Magno, por lo menos en España, Alejandro Magno, y extendiéndose a los 4 reinos que surgieron después de él. Incluso el cuerno inferior fue cumplido por Antíoco entre el 168 y el 164 a.C., lo que resultó en el fin del imperio griego. Las acciones de Antíoco provocaron el fin de la dominación griega en Jerusalén y Judea. Ese es el contexto general de la declaración tiempo del fin. La pregunta es, ¿el fin de qué? Es claramente el final del imperio griego. No hay razón para extender este tiempo hasta el final de la cuarta bestia. La única extensión
pertinente es el hecho de que el siglo que Grecia perdió era parte del largo contrato de 2520 años, es decir, 7 tiempos o 7 veces, que Dios hizo con el sistema de las bestias para gobernar la tierra. El siglo que perdió Grecia debido a esa violación, a que Antíoco Epífanes se salió de madre, ¿verdad? Y entonces el Señor le castigó de esta manera, pero luego esos 100 años del contrato han sido añadidos al final ahora, que es estos últimos 100 años que llevamos cautivos a lo que el Apocalipsis llama Misterio Babilonia. Son desde que se creó la Reserva Federal, digamos, creo que fue desde ahí, desde esa fecha. El siglo que perdió Grecia habría que añadirlo al final, es decir, no desde la Reserva Federal, sino desde el 1914 al 2014. La bestia de Misterio Babilonia tomó el control total del dinero en 1914 a través, bueno, pues sí, a la Reserva Federal, lo estaba diciendo bien, pero no era en 1948, me estaba confundiendo con la creación del Estado de Israel. Repito, el siglo que perdió Grecia debido al patinazo de Antíoco Epífanes habría que añadirlo al final de 1914 hasta 2014, porque era el total del contrato de las bestias, no se podía cortar, Dios lo tenía que añadir al final. La bestia de Misterio Babilonia tomó el control total del dinero en la bestia financiera, Rothschild, en 1914 a través del Banco de la Reserva Federal. Pero incluso esta parte final del gobierno de las bestias difícilmente se puede aplicar a Antíoco, pues murió en el 164 a.C. En todo caso, el siglo que va de 1914 a 2014 podría haber algunos paralelos al de 163 al 63 a.C., el siglo después de la muerte de Antíoco. Daniel 8:18 dice: Ahora bien, mientras él hablaba conmigo, me hundí en un sueño profundo con el rostro en el suelo, pero él me tocó y me hizo levantarme. Si Gabriel pudo poner a dormir a Daniel con sus largas exposiciones, entonces me sentiré mucho mejor conmigo mismo, dice el doctor Stephen Jones, con sorna, ¿verdad? Porque también he hecho dormir a muchos. De hecho, puede ser que cuantas más personas se duerman, mayor sea el mensaje. Parece que Daniel estaba en un sueño profundo cuando se puso de pie. En otras palabras, la explicación de Daniel le fue dada en una especie de estado de sueño. Parece que la revelación sobre las 2300 tardes y mañanas fue la única parte de la explicación que se dio antes de entrar en un estado de sueño. La interpretación. Daniel 8:19 dice: Y él dijo: He aquí, te voy a hacer saber lo que ocurrirá en el periodo final de la ira, porque corresponde al tiempo señalado del fin. Repetimos, el fin del imperio griego, no el fin de la cuarta bestia, que sería nuestro tiempo. El carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia, y el chivo peludo representa el reino de Grecia, representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los 4 cuernos que se levantaron en su lugar representan 4 reinos que surgirán de su nación, aunque no con su poder. Ya sabe, muerte de Alejandro Magno, se divide el imperio entre sus 4 generales. Gabriel nos dice específicamente que la visión trata sobre el final del reinado de Media y Persia, el surgimiento de Grecia. Repetimos, Gabriel nos dice específicamente que la visión trata sobre el final del reinado de Media y Persia y el surgimiento de Grecia. Es decir, no se refiere al tiempo final de nuestros días. Este cuerno se rompió y otros 4 ocuparon su lugar cuando el imperio de Alejandro se dividió entre sus 4 generales. Estos gobernarían el territorio que Alejandro conquistó, pero no con su poder. Entonces Gabriel explica el cuerno inferior que se levantaría al final del imperio griego, que no se refiere al cuerno del Vaticano, que viene con la cuarta bestia, que es la extensión de la cuarta bestia. Dice:
Repito, entonces Gabriel explica el cuerno inferior que se levantaría al final del imperio griego. Daniel 8:23 dice, y en el último periodo de su gobierno, subrayamos eso, en el último periodo de su gobierno, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Vemos aquí que el tiempo del fin, versículos 17 y 19, se define en el versículo 23, importante esto, no nos lo inventamos nosotros, sino que se define en el versículo 23 como el último periodo de su gobierno. ¿De quién es el gobierno? De los 4 cuernos que surgieron cuando se rompió el cuerno de Alejandro. La versión concordante lo traduce en los últimos tiempos de su reino. Este es el marco de tiempo para el resto de la explicación de Gabriel, porque él se enfoca exclusivamente en este cuerno inferior, Antíoco, en los versículos 23 al 26. Ese es el cuerno inferior, Antíoco. Daniel 8 del 24 al 25 continúa, y su fuerza será grande, pero no por su propio poder, y destruirá en grado extraordinario, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los valientes y al pueblo santo, y con su astucia hará triunfar el engaño por su influencia, y se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos mientras están confiados. Incluso se opondrá al príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin la intervención humana. Desde el punto de vista de los judíos, el poder de Antíoco era grande, pero debido a que sus acciones fueron provocadas por las transgresiones de los mismos judíos, como nos dice Daniel 8:12, se puede decir con verdad que la fuerza de Antíoco no fue por su propio poder. El tribunal divino le dio el poder que juzgó a la nación de Judea. Entonces, aunque la mayoría de la gente quiere culpar a Antíoco por sus transgresiones, también debemos reconocer que Antíoco no habría tenido poder para infligir estas atrocidades si el pueblo de Judea hubiera estado libre de culpa. Habiendo dicho eso, Dios también juzgó al mismo Antíoco por ir más allá de su mandato. Por lo tanto, así como tenía poder para juzgar a los judíos, también fue quebrantado sin intervención humana. Dios se atribuyó el mérito de haber levantado a Antíoco y también de haber roto su poder. Dios también juzgó al mismo imperio griego porque, aunque todavía no había caído en manos de Roma, perdieron el control de Judea y de la propia Jerusalén, que era el punto focal del juicio divino. Dios había levantado las naciones bestias al principio, había levantado a las naciones bestias al principio específicamente para traer juicio sobre Jerusalén. Era la propia Jerusalén la que iba a ser hollada por las naciones, es decir, los gentiles, durante el tiempo de las naciones. Antíoco fue la vara de castigo de Dios sobre Jerusalén, pero se extralimitó en su mandato al profanar el templo. Estamos repitiendo esto muchas veces para que se nos grabe. Gabriel lo expresa de esta manera: incluso se opondrá al príncipe de los príncipes. Como cristianos creemos que Jesucristo es la forma humana de Yahvé, el Dios que le fue revelado a Moisés. La Escritura dice que Yahvé se ha convertido en mi Yahshua, en mi salvación, ¿no? Éxodo 15:2, Salmo 118:14, Isaías 12:2. Es el príncipe de los príncipes, o como dice la versión concordante, jefe de jefes. Creemos que este es Jesucristo. Daniel 8:26 concluye: y la visión de las tardes y las mañanas que se ha contado es verdadera, pero mantén la visión en secreto porque se refiere a muchos días aún lejanos. Daniel recibió esta visión en el 3er año de Belsasar, rey de Babilonia. Babilonia aún no había caído, pronto llegaría Medo-Persia, pero esta visión pertenecía a cosas muy lejanas en la historia porque revelaba eventos del tiempo de la tercera bestia, ya ni siquiera de la segunda, sino de la tercera, que surgiría más de 2 siglos después. El mismo Antíoco llegó al poder casi 3 siglos y medio después de la visión de Daniel. Pocos lo entenderían en su tiempo, así que Gabriel le dijo que lo mantuviera en secreto. Daniel 8:27 luego nos muestra cómo esta explicación afectó al profeta. Dice
Entonces yo, Daniel, estuve exhausto y enfermo durante días. Luego me levanté de nuevo y continué con los asuntos del rey, pero me asombró la visión y no había nadie que pudiera interpretarla. La versión concordante dice: no hay nadie que entienda. No sabemos cuánto tiempo estuvo Daniel enfermo sin trabajar, pero finalmente pudo continuar con los asuntos del rey. Después de todo, todavía estaba empleado por el gobierno de Babilonia. Bien, vamos al siguiente capítulo, que hemos dicho que es el capítulo 11. Oración de Daniel. En nuestro bosquejo del libro de Daniel, en la página 1, este es un capítulo importante porque esta oración es tremenda, ¿no? Bien, en nuestro bosquejo del libro de Daniel, en la página 1, desde el capítulo 9 hasta el final del libro, que es la parte A cursiva, se correlaciona con el primer capítulo, la A normal. El capítulo 1 trata sobre el cautiverio de Judá y los capítulos 9 al 12 tratan sobre las desolaciones de Jerusalén. Esto se refiere al quiasmo que hablábamos en la introducción de Daniel y demás, de cómo se van relacionando unos capítulos con otros, formando un quiasmo, ¿no? Daniel, los capítulos del principio con los capítulos del final o los intermedios entre sí. Daniel 9.1 comienza con la fecha de la revelación. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de ascendencia meda, fue quien fue nombrado rey del reino de los caldeos. Este Darío es el mismo rey que tomó la ciudad de Babilonia en Daniel 5.31. Vemos que Darío fue hecho rey porque fue Ciro quien lo hizo rey. Aquí se dice que Darío es el hijo de Asuero, que es un título que significa el venerable rey. Su nombre real era Astiages, el rey de Media, que había dado órdenes de matar a Ciro cuando era un bebé. Ciro, por supuesto, escapó, así como Jesús escapó más tarde del rey Herodes. Está diciendo esta autoritaria, porque sabemos que Ciro, ya hablamos de esto, es un tipo del Mesías. Darío su vida tiene varios paralelos con la vida de Cristo, ¿no? Darío era el hijo de Astiages, el venerable rey. Estaba relacionado con Ciro porque la madre de Ciro, llamada Mandane, era hija de Astiages. También debemos tener cuidado de no confundir al Asuero de Daniel 9.1 con un rey posterior, con ese título en el libro de Esther, que era persa. No era medo, era persa. El cautiverio de 70 años. Daniel había leído las profecías de Jeremías y entendió por ellas que el tiempo de la desolación de Jerusalén había llegado a su fin. Jeremías 25, del 11 al 12, dice lo siguiente: y toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Entonces, cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación. Cuando se cumplan. Declara Yahvé por su iniquidad y la tierra de los caldeos, y la convertiré en una destrucción eterna, quiere decir la palabra olam, eterna. La palabra olam quiere decir una duración oculta, indefinida, desconocida. Esto sabemos que no duró eternamente. Sin embargo, muchos traducen la palabra olam como eternamente, cuando no significa la mayoría de las veces eternamente, sino un periodo más o menos largo, más o menos oscuro, indefinido, que no se sabe. Daniel vivió para ver el cumplimiento de la profecía de Jeremías. La caída de Babilonia fue la primera de varios conjuntos de ciclos de 70 años. El primer ciclo comenzó cuando la propia Babilonia se organizó como imperio en el 607 a.C. Este ciclo de 70 años terminó en el 537 a.C. cuando cayó Babilonia. Muchos historiadores han pensado que Babilonia cayó en el 539, pero su error de 2 años se debe a la corregencia entre Ciro y su hijo Cambises en los 2 últimos años de la vida de Ciro, del 530 al 528. La cronología de ese tiempo fue fijada por la astronomía cuando un eclipse lunar se produjo en el 20º
año del reinado de Darío, el persa. Esto ocurrió el 19 de noviembre del 502 a.C., lo que significa que el primer año de Darío fue el año 521 a.C. Los historiadores luego calculan hacia atrás durante el reinado de 8 años de Cambises, es decir, del 529 al 522, y asumen que Ciro murió en el 530, pero en realidad murió en el 528 después de gobernar Babilonia durante 9 años. Instaló a Cambises como su corregente en el 530, mientras marchaba hacia el norte para tratar de poner a los masagetas bajo su dominio. Fue derrotado por la reina Tomiris, según Heródoto. Vamos a ver, Tomiris, aquí yo creo que puede ir una coma, según Heródoto. Después de la batalla, Tomiris ordenó que se hiciera una búsqueda entre los muertos persas en busca del cuerpo de Ciro, y cuando lo encontró, ella empujó su cabeza contra una piel que había llenado de sangre humana, y gritó mientras cometía el ultraje: «Aunque te he conquistado y vivo, me has arruinado al tomar a mi hijo a traición. Mira ahora, cumplo mi amenaza, te llenas de sangre». Hay muchos relatos de la muerte de Ciro, les he dado el que creo que es más probable que sea cierto. Esto viene en el libro Las Historias 1214, o será la página 1214, o del año 1214, no lo sé, parece el año más bien. Babilonia duró solo 70 años, del 607 al 537 a.C. El cautiverio de Jerusalén duró 70 años, del 604 al 534 a.C. El templo estuvo desolado durante 70 años y medio, desde agosto del 586 a marzo del 515 a.C. Daniel aparentemente vivió para ver el final del cautiverio de Judá y la colocación de los cimientos del templo en Jerusalén, pero no vivió para ver la finalización del templo el 15 de marzo del 515 a.C. Así como las desolaciones de Jerusalén tuvieron más de un punto de partida, también hubo más de un punto final. Cuando Daniel vio que ocurría el primer punto final, con el derrocamiento de Babilonia y el castigo del rey de Babilonia, comenzó a orar por la restauración de Jerusalén. Sin duda basó su oración en la promesa de Jeremías 29:10, que dice: «Porque así dice Yahvé, cuando se hayan cumplido 70 años a Babilonia, te visitaré y cumpliré mi buena palabra para traerte de regreso a este lugar». Entonces Daniel 9:3 dice: «Así que presté atención a Dios, el Señor, para buscarlo con oración y súplicas, con ayunos, cilicio y ceniza». El hecho de que se profetizara que Dios restauraría Jerusalén no significaba que Daniel debía simplemente estar atento a que Dios lo hiciera. No, él entendió el plan divino y por eso decidió ser un participante activo en él. Si Daniel no hubiera hecho eso, Dios habría levantado algún otro intercesor para que orase, porque la oración era una parte necesaria del plan divino para que eso se ejecutara. Como veremos en breve, la promesa de Dios fue: «Te visitaré». Esto implica una visitación divina mediante la cual el tribunal divino envía un investigador para reunir los hechos a fin de emitir un veredicto. En este caso, Babilonia ya había caído, pero hubo otra visitación divina con respecto al proyecto de restauración. Debido a que Daniel había orado, Gabriel vino a él con más revelaciones sobre esto, como dice Daniel 9, versículo 21. Bien, pues el próximo día, si puede ser mañana, si no será el día siguiente, Dios mediante, veremos. Ya esto es una introducción, el que hemos visto ahora, a la oración de Daniel, y veremos el capítulo 12 que se titula La intercesión de Daniel, que como es un poquito más largo, lo haremos solo. Esto es lo que tenemos entonces para el siguiente día, capítulo 12, intercesión de Daniel. Bien, mis queridos amigos, gracias por acompañarme hasta aquí, a los que hayan llegado hasta el final.
Bendecirles a todos ustedes, los que vean el vídeo, aunque sea un trocito, y que se animen a por más, porque es recomendable escuchar todo y leer todos los libros. Si uno quiere conocer dónde está el Kairos que estamos, a dónde nos dirigimos, cuál es el plan divino, pues necesitamos estudiar todos estos libros del Dr. Stephen Jones, porque son una maravilla y nos trasladan llegamos a la visión de tabernáculos y al plan de Dios en tabernáculos. Bueno, pues eso, bendecirlos a ustedes y emplazarles para el próximo día, para que me acompañen. Y hasta entonces, pásenlo bien.